La justicia en España tiene un nombre. Erika Jensen. Una historia de resiliencia y venganza que te dejará sin aliento. Atención, amigos. ¿Alguna vez han sentido que el mundo se les viene encima? ¿Que aquello que construyeron con amor y sacrificio se desmorona por la traición y la avaricia? Prepárense, porque la historia de Erika Hayes es un torbellino de emociones que les hará cuestionarse todo. En los juzgados de Plaza Castilla, Madrid, el pulido mármol del suelo se sentía helado, pero las manos que Erika Hayes sostenía irradiaban calor. Las de sus mellizos de 2 años, Leo y Sofía, quienes miraban con ojos grandes y confundidos los imponentes bancos de madera. Erika era un fantasma en aquella sala, vestida con una blusa de 20 euros de una tienda de segunda mano, su cabello recogido de una forma que resaltaba las profundas ojeras bajo sus ojos. Al otro lado de la sala, sentada con una sonrisa de suficiencia dibujada en sus labios perfectos y bañada en diamantes, estaba Irene Vargas, la mujer que le había robado a su marido, su hogar y su vida. Pero lo que nadie en aquella sala sabía, ni Erika, ni su infiel marido Ricardo, y especialmente la amante, era que la jueza estaba a punto de revelar una verdad tan devastadora que lo haría añicos todo. Al final de aquella vista, una mujer saldría con todo y la otra se derrumbaría en la ruina. La vida para Erika Hayes no siempre había sido una lucha. 10 años atrás, era Erika Jensen, una posgraduada con ojos brillantes, una modesta herencia y un novio brillante y ambicioso llamado Ricardo Soler. Él tenía la visión. Ella, el capital inicial. «Somos un equipo, Erika», le susurró él, abrazándola en su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. «Tú y yo contra el mundo». Ella le creyó. Liquidó el fideicomiso familiar hasta el último céntimo, 2 millones de euros, y lo invirtió en su incipiente fondo de inversión, Solar Capital. Durante los primeros 5 años fue un sueño. Ricardo era un mago. Esos 2 millones se convirtieron en 20, luego en 200, luego en 1.000 millones. Se mudaron de Malasaña a una extensa mansión georgiana de 10 habitaciones en La Moraleja. La casa tenía personal, una piscina infinita y un garaje lleno de coches que Erika nunca conducía. Ricardo, sin embargo, había cambiado con el aumento de los números. El equipo apasionado se convirtió en una corporación fría y exigente. Él era el CEO y ella, le recordaba, solo personal de apoyo. Cuando nacieron los mellizos Leo y Sofía, Erika esperó que eso trajera de vuelta al hombre que había amado. En cambio, lo alejó aún más. Eran una distracción, un estorbo. Él pasaba cada vez más tiempo en la oficina, en cenas con clientes que se extendían hasta las 3 de la mañana. Luego, hace 6 meses, apareció Irene Vargas. Fue presentada en la gala benéfica anual de Solar Capital. Erika, con un sencillo vestido azul marino, se sintió desaliñada y cansada. Irene era una supernova en un vestido de alta costura rojo sangre. Era, ostensiblemente, una consultora especializada en mercados emergentes. También tenía 28 años, pómulos afilados y una risa que parecía resonar con desprecio. Ricardo se quedó prendado al instante. Comenzó a manipular a Erika con una precisión escalofriante. «Pareces tan estresada, Erika. ¿Te sientes bien?», le preguntaba, con los ojos fríos, mientras su teléfono vibraba con mensajes de texto que Erika sabía que eran de Irene. «¿Por qué eres tan desconfiada? Irene es una parte vital del futuro de la empresa. Tus celos son impropios. Los mellizos te han vuelto desaliñada. Te has descuidado».
Mírate. Erika, aislada en la enorme y vacía casa, solo con las niñeras como compañía, empezó a creerle. Se sentía pequeña, invisible. Era la esposa pobre, mucho antes de ser realmente pobre. Vivía en una jaula dorada, y la puerta la cerraba lentamente el hombre al que había elevado, y la mujer que ahora disfrutaba de los despojos, el hombre que, en una sola noche, decidiría que la jaula ya no era necesaria, y que era hora de dejar que el pájaro muriera de hambre. La noche en que la jaula se rompió, no fue con un estrepitoso choque, sino con el estéril clic del cierre de un maletín. Era martes. Erika había esperado despierta, como siempre. Los mellizos dormían arriba, sus pequeños pechos subiendo y bajando en el suave resplandor de una lámpara nocturna con forma de ballena. Ricardo entró en el gran vestíbulo a la 1:15 a.m. No parecía cansado, parecía energizado, con las mejillas sonrojadas. Llevaba un nuevo traje a medida de Tom Ford. Olía ligeramente a Chanel No. 5, un perfume que Erika nunca usaba, pero que había olido en Irene en la gala. «Tenemos que hablar», dijo, sin mirarla, aflojándose la corbata de seda. «Ricardo, es tan tarde. Estaba preocupada», comenzó Erika. Él levantó una mano. Solo para con todo el numerito de esposa herida. Es aburrido». Pasó junto a ella, hacia su vasto estudio con paneles de caoba, y se sentó detrás de su escritorio. La trataba como a una empleada de bajo rendimiento. «He solicitado el divorcio, Erika». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, extrayendo el oxígeno de la habitación. Erika se agarró al respaldo de una silla de cuero para mantenerse firme. «¿Qué? ¿Qué dices? Ricardo, tenemos hijos. No puedes simplemente». «Puedo y lo he hecho», espetó. «Nosotros, ha estado muerto durante años. He terminado». «Es ella, ¿verdad? Es Irene». Ricardo casi sonrió. «Irene me entiende. Es mi igual. Tú fuiste una buena esposa de inicio, Erika, pero no estás hecha para este nivel. Me estás frenando». La crueldad era tan pura que cortaba el aliento. «¡Frenarte!» La voz de Erika se quebró. «El dinero de mi familia te dio el empujón. Ese dinero que tú y ella estáis gastando». «Ah, el dinero», dijo él, inclinándose hacia adelante. «Esa es la otra cosa. No vas a recibir nada de ello». «Así no es como funciona, Ricardo. Estamos en un régimen de bienes gananciales. Tengo derecho a...» «No tienes derecho a nada», siseó, bajando la voz. «Eres una madre incapacitada. Eres inestable. Estás deprimida. ¿Crees que no tengo pruebas? Las niñeras, el personal, todos me informan a mí. Tendrás suerte si consigues visitas supervisadas». Era una mentira monstruosa y calculada. Erika era una madre devota. Los mellizos eran su mundo entero. «No te saldrás con la tuya», susurró, el terror mezclado con la rabia. «Ya lo he hecho». Deslizó un papel por el escritorio. Era un aviso de desahucio. Ya había transferido la propiedad de la mansión de La Moraleja a un fideicomiso corporativo al que ella no tenía acceso. «Tienes 48 horas para desalojar. Mis abogados se pondrán en contacto con una oferta de acuerdo. Te sugiero que la aceptes». Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de lágrimas, pánico y embalaje. Las niñeras fueron despedidas. El personal de la casa la ignoró. Era una paria. Empacó lo que pudo en su viejo Honda CR-V. Ropa para ella y los mellizos. Sus juguetes favoritos y una pequeña caja de fotos de una vida que ahora parecía una ficción. Mientras se alejaba, un Mercedes G-Wagon negro entró en la entrada. Irene Vargas salió.
con gafas de sol, y examinó la mansión. Ni siquiera miró el coche de Erika que se marchaba. Erika Hayes, la mujer que había financiado un imperio de 1.000 millones de euros, condujo hasta un apartamento de 2 habitaciones infestado de moho en Carabanchel, el único lugar que la aceptaría sin crédito y sin ingresos. La oferta de acuerdo llegó al día siguiente. 50.000 euros, un pago único. A cambio, renunciaría a todos los derechos sobre Solar Capital y aceptaría un estricto acuerdo de custodia que le daba a Ricardo el control total. Lo rompió por la mitad. Durante los siguientes 4 meses, vivió en un infierno particular. Vendió sus joyas, incluso su anillo de bodas original, solo para comprar leche de fórmula y pañales. Solicitó ayuda alimentaria y le fue denegada, porque su dirección legal seguía siendo, técnicamente, la mansión de la moraleja. Estaba atrapada en un tecnicismo legal diseñado por su propio marido. Encontró un abogado de oficio, Gabriel Cortés, un hombre joven y desaliñado que parecía perpetuamente indignado en su nombre, pero que estaba irremediablemente superado. Los abogados de Ricardo, del prestigioso bufete Sterling y Asociados, eran tiburones. Presentaron moción tras moción, pintando a Erika como una cazafortunas que sufría de psicosis posparto. Afirmaron que los mellizos estaban en peligro inminente debido a su inestabilidad. Mientras tanto, la cuenta de Instagram de Irene era un desfile de una vida extravagante. Jets privados a Ibiza, asientos en primera fila en la Semana de la Moda de París, un nuevo anillo de diamantes de 12 quilates. No es un anillo de compromiso, había subtitulado, solo un regalo de martes. Estaba viviendo la vida de Erika, solo que mejor. Erika adelgazó, palideció. La esposa pobre ya no era un estado mental. Era una realidad fría, dura y hambrienta. La vista final fue fijada. Ricardo estaba demandando la custodia total y una moción para que su oferta de acuerdo fuera declarada la sentencia final y vinculante. A Erika no le quedaba nada que perder, y eso, empezaba a darse cuenta, era un tipo de libertad muy peligroso. La oficina de Gabriel Cortés estaba encima de una pizzería en quiebra en Carabanchel. Olía a ajo rancio y a una angustia existencial. Las pilas de archivos en su escritorio amenazaban con derrumbarse con cada camión que pasaba. «Nos están enterrando, Erika», dijo Gabriel, frotándose las sienes. No había dormido en días. He solicitado la revelación de sus finanzas. En respuesta, Sterling y Asociados enviaron esto. Señaló 8 cajas de cartón apiladas contra la pared. Son 200.000 páginas de informes corporativos, swaps de derivados y sociedades offshore en las Islas Caimán, Suiza y Panamá. Es una broma. Se necesitaría un equipo de 20 contables forenses un año para desenredar esto. Él afirma que Solar Capital está apalancado hasta el tope, que su patrimonio neto es prácticamente cero. ¿Cero? Erika se burló, haciendo rebotar a una inquieta Sofía en su rodilla. Acaba de comprarle un Bentley nuevo a Irene. Le dijo a Forbes el mes pasado que era un hombre de 3 comas. Lo sé, pero lo que le dice a Forbes y lo que prueba en los tribunales son 2 cosas diferentes. Lo ha escondido todo, Erika, de forma brillante. Sus abogados argumentan que tu inversión inicial de 2 millones de euros fue un regalo, no una inversión. Tienen una servilleta de cóctel que supuestamente firmaste en 2010. ¿Una servilleta de cóctel? Yo podría haberlo hecho, dijo Erika, con el estómago encogido. Estábamos en un bar de Malasaña celebrando. Él escribió: a mi compañera de fechorías, mi futuro.
Yo lo firmé. Pensé que era romántico. Gabriel soltó un largo y doloroso suspiro. Ha estado planeando esto, Erika. No durante 6 meses, sino durante una década. Ha estado planeando dejarte fuera desde el principio. La verdad la golpeó como un puñetazo físico. Todo el matrimonio, el amor que creyó compartir, el equipo. Todo fue una larga estafa. No era su socia, era su primera víctima. «Entonces, ¿qué hacemos?», susurró, con la voz temblorosa. «Gabriel, no puedo perder a mis hijos. No me importa el dinero. Solo quiero a mis bebés». «Eso es lo que ellos esperan», dijo Gabriel, sus ojos endureciéndose. «Usarán a los mellizos para que renuncies al dinero. Y una vez que firmes, seguirán argumentando que eres inestable y te quitarán a los mellizos. Ricardo no quiere ser padre. Simplemente no quiere que tú seas madre. Quiere ganar. Quiere aniquilarte». Las declaraciones previas al juicio fueron una forma de tortura psicológica. Marcus Sterling, el abogado principal de Ricardo, era una víbora de pelo plateado con una voz como grava pulida. Interrogó a Erika durante 8 horas. «Señora Hayes, ¿no es cierto que dejó a sus hijos desatendidos durante 2 horas el 14 de octubre? «No, estaba en el apartamento. Me estaba duchando. Estaban en sus cunas, dormidos». ¿Una ducha de 2 horas? ¿Diría que eso es un comportamiento normal o diría que es indicativo de un episodio depresivo? ¿No es cierto que se la vio gritando a sus hijos en público en el supermercado de la calle Mayor? No, Sofía se estaba ahogando con una uva. Estaba pidiendo ayuda. Estaba aterrorizada. Así que estaba gritando, «Gracias». Retorció cada acto de maternidad, cada momento de miedo y agotamiento, convirtiéndolo en un arma contra ella. Pintó un retrato de una mujer desquiciada, incapaz de cuidar a sus hijos. Una cazafortunas volátil, furiosa porque el grifo del dinero se había cerrado. El tribunal designó a un psicólogo. Ricardo, naturalmente, tenía uno en nómina, un médico elegante y caro de Salamanca que, después de una evaluación de 30 minutos con los mellizos en presencia de Ricardo, escribió un informe brillante sobre su profundo vínculo paternal y expresó graves preocupaciones sobre el estado emocional errático de Erika. La oferta de acuerdo final llegó una semana antes de la vista. Era peor que la primera. 0 euros. Ella cedería la custodia total, única y permanente de Leo y Sofía a Ricardo. A cambio, él, graciosamente, no la demandaría por los daños emocionales que ella le había causado. «Está tratando de dejarte sin hogar». Gabriel hervía de rabia. «Quiere destrozarte para que ni siquiera te presentes en el tribunal». «Me presentaré», dijo Erika, una fría y dura resolución apoderándose de ella. Ya no estaba triste. Ya no estaba débil. Era una madre, arrinconada sin nada más que proteger que a sus pequeños. «Quiere mostrar al tribunal que soy una madre incapaz. Bien, vamos a los tribunales». La mañana de la vista, la electricidad del apartamento de Erika fue cortada. El aviso final. El sobre rojo había estado en su mostrador durante una semana, pero no había tenido dinero para pagarlo. El reloj digital del microondas, parpadeando con las 12, fue el insulto final. Se vistió a sí misma y a los mellizos en la semioscuridad. Su único atuendo decente era una falda azul marino y una blusa blanca que había comprado en una tienda de segunda mano. Estaba limpia, pero gastada. Se recogió el cabello en una cola de caballo severa y sencilla. No había tiempo ni energía para maquillarse. Leo y Sofía estaban inquietos. Eran niños pequeños. No entendían la solemnidad del día. Solo sabían que su madre estaba tensa. El apartamento estaba frío y querían desayunar.
Les dio los últimos cereales secos. «Gabriel», le había dicho por teléfono la noche anterior, «los traeré». «Erika, no. Por Dios, no. A la jueza no le gustará. Se verá como una manipulación, como un chantaje emocional. Sterling te destrozará por ello. Es lo único que no puedes hacer. Dirá que soy una madre inestable que usa a sus hijos como accesorios. De todos modos», argumentó Erika con la voz plana, «lo dice en cada moción. Al menos así, la jueza puede verlos. Puede ver que están sanos. Puede ver que me quieren. Puede ver exactamente lo que él está tratando de quitarme. Lo haré, Gabriel». Ahora, subiendo los grandes escalones de piedra de los juzgados de Plaza Castilla, sintió una ola de náuseas. La gente la miraba. Una madre, con el rostro como una máscara de agotamiento ansioso, agarrando las manos de dos hermosos y confundidos niños pequeños. Pasó por seguridad, una experiencia humillante que implicó desplegar su destartalado cochecito de paraguas, probar su zumo para el guardia y explicar que el juguete de plástico de León en su bolso no era, de hecho, un arma. Cuando entró en la sala 4A, los susurros fueron inmediatos. Ricardo ya estaba allí, sentado en la mesa de la parte demandada. Se veía magnífico con un traje gris oscuro, su postura perfecta. A su lado, Marcus Sterling, su abogado, arreglaba los archivos, y en la primera fila de la galería, justo detrás de Ricardo, estaba Irene Vargas. Era una visión, con un traje de Chanel color crema. Un gran diamante canario impecable, uno nuevo, estaba en su mano izquierda. Cuando vio a Erika y los mellizos, sus labios se curvaron en una sonrisa de pura y venenosa piedad. Se inclinó y le susurró algo al hombre a su lado, otro de los abogados de Ricardo, y ambos rieron. La sangre de Erika se heló. Sintió que la vergüenza le subía, caliente y ácida. Esta era la trampa. Ricardo quería que ella se viera así, pobre, desesperada y patética. Quería exhibir su victoria frente a ella. «Erika, por aquí», siseó Gabriel, haciéndole señas hacia la mesa del demandante. Se veía mal cuando vio a Leo y Sofía. «Realmente lo hiciste». «Son mis hijos», dijo Erika, su voz temblorosa pero firme. Se sentó, colocando a Leo en su regazo mientras Sofía se retorcía en la silla a su lado. Ricardo se giró, sus ojos fijos en Erika. Su rostro, por una fracción de segundo, registró pura e inalterada furia. No había esperado esto. Había esperado que se arrastrara, rota y sola. No había esperado que trajera las pruebas. Se puso de pie, su imponente figura irradiando amenaza, y comenzó a caminar hacia ella. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó con la voz baja. «Todos de pie», gritó un ujier, interrumpiéndolo. «Preside la Ilma, la jueza Dina, Carmen Alarcón». Ricardo le lanzó una última mirada, una promesa de retribución, y regresó a su asiento. Erika se puso de pie, sosteniendo la mano de Leo. La jueza, Carmen Alarcón, entró en la sala. Era una mujer mayor, quizás de unos 60 y tantos años, con el pelo gris acero, recogido en un moño apretado y gafas posadas en la nariz. Era conocida como el Martillo. No toleraba tonterías. Era famosa por sus contrainterrogatorios devastadores y era completamente inmune a la riqueza que tan a menudo intimidaba a otros jueces en este distrito. Se sentó, miró el expediente y luego levantó la vista, su mirada recorriendo la sala. Sus ojos se posaron en Erika, luego en los mellizos. Su expresión era completamente, terroríficamente,
inexpresiva. No los reconoció. Señor Cortés, dijo la jueza con voz nítida, ¿están sus clientes preparados para empezar? Sí, señoría, dijo Gabriel. Muy bien. Miró al lado de Ricardo. Señor Sterling, puede comenzar. El corazón de Erika latía con fuerza contra sus costillas. Acercó a Leo. Había empezado. Señoría, miembros del tribunal, comenzó Marcus Sterling, levantándose con la fluidez y la confianza practicada de un hombre que cobraba 2.000 euros la hora. Estamos aquí hoy por un asunto simple, aunque trágico, para proteger el bienestar de 2 niños inocentes, Leo y Sofía Soler. Paseó lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda. Para protegerlos, continuó, de la inestabilidad, la volatilidad emocional y el comportamiento profundo y manipulador de su madre, la demandante, la señora Erika Hayes. Se detuvo y señaló directamente a Erika, una mujer que caería tan bajo como para arrastrar a sus hijos de 2 años a una contenciosa vista de divorcio, usándolos como escudos humanos, como accesorios tácticos en un desesperado intento de última hora por el dinero. Gabriel se puso de pie de un salto. «¡Objeción, señoría! El señor Sterling está calificando». «El señor Sterling está calificando lo que puedo ver con mis propios ojos», dijo la jueza Alarcón, con voz tajante. Miró a Erika. «Señor Cortés, le daré margen de maniobra dadas las circunstancias inusuales, pero su cliente no se está haciendo ningún favor. Siéntese». Gabriel se sentó, con el rostro pálido. Erika sintió que la sangre se le escapaba. Sterling sonrió. Había derramado la primera sangre. «Gracias, señoría». Pasó la siguiente hora desmantelando la vida de Erika de forma clínica y brutal. Presentó la declaración de la niñera, quien testificó que Erika dormía 14 horas seguidas y a menudo parecía confundida. No mencionó que Erika había estado sufriendo un caso grave de gripe esa semana. Presentó una declaración financiera que mostraba que Erika había despilfarrado miles de euros en los últimos 6 meses. Los gastos extravagantes de Erika incluían 800 euros para la visita de un pediatra. Leo tenía una infección de oído grave, 200-150 euros para una silla de coche de segunda mano y 200 euros para la fianza de su apartamento. «Esta es una mujer», declaró Sterling, que al abandonar el hogar conyugal, se involucró inmediatamente en un patrón de gastos imprudentes, todo ello mientras afirmaba ser pobre. «Es una actuación, señoría». Luego se dirigió a Ricardo. Lo pintó como un pilar de la comunidad, un padre afligido que había intentado desesperadamente que la señora Hayes recibiera ayuda mental. «Soler», dijo Sterling, «¿puede describir sus intentos de ayudar a su esposa?» Ricardo se puso de pie. Puso una máscara de profunda y dolorosa sinceridad. «Yo solo quería que fuera feliz, por los niños. Le ofrecí los mejores médicos, le ofrecí una vida tranquila y sin estrés. Pero ella se obsesionó con el dinero, con la empresa. Ella cree que tiene derecho a ello. Y sus sentimientos sobre su regalo inicial de 2.000 euros. «¡Objeción!», gritó Gabriel. «Fue una inversión, no un regalo». «Concedida», dijo la jueza, con cara de aburrimiento. «Reformule, señor Sterling». «Señoría, tenemos aquí un documento, firmado por la señora Hayes en 2010, reconociendo los fondos como una muestra de asociación, sin términos de equidad o reembolso adjuntos. Un regalo, en lenguaje común». Presentó la servilleta de cóctel.
La jueza Alarcón miró la servilleta laminada con desdén. «Y ahora», dijo Sterling, yendo a por la estocada final, «la señora Hayes está exigiendo». «¿Qué es, señor Cortés? ¿El 50% de una empresa de 1.000 millones de euros? Una empresa que el señor Soler construyó desde cero, con su propia sangre, sudor y genio. Ella está pidiendo 500 millones de euros, señoría, como compensación por un matrimonio que ella misma destruyó con su paranoia e inestabilidad. Y cuando se dio cuenta de que no obtendría eso, se llevó a sus hijos. Los está reteniendo como rehenes. El señor Soler está ofreciendo una indemnización de 50.000 euros, más que generosa. Pedimos al tribunal que finalice esta oferta. Conceda al señor Soler la custodia total y exclusiva para proteger a estos niños y poner fin a esta farsa». Sterling se sentó. La sala quedó en silencio. Irene Vargas, en la primera fila, se secaba un ojo perfectamente seco con un pañuelo de seda. La jueza Alarcón miró a Erika. Su mirada era como el hielo. «Señor Cortés, su réplica, y será mejor que sea buena». Gabriel se puso de pie, con los papeles temblándole. Erika sintió la pequeña mano de Leo agarrar su blusa. Iba a perder. Iba a perder a sus hijos. Lo había hecho todo mal. Traerlos aquí fue un error. Había caído directamente en sus manos. «Señoría», comenzó Gabriel, con la voz temblorosa. «Mi cliente no es inestable. Es pobre. No es manipuladora. Está desesperada. La inestabilidad a la que se refiere el señor Sterling es el trauma de una mujer que fue abandonada emocional y financieramente por un hombre de recursos ilimitados. Un hombre que... Gabriel lo estaba intentando, pero sus palabras se sentían como guijarros contra la fortaleza de Sterling. No tenía documentos. No tenía contrapruebas. Todo lo que tenía era la verdad. Y en esta sala, la verdad no valía nada. Erika sintió una lágrima, caliente y silenciosa, deslizándose por su mejilla. No se la secó. Miró directamente a la jueza Alarcón. «Míreme», pensó. «No mire a los abogados. Solo míreme a mí». La jueza mantuvo su mirada durante un largo y agónico momento. Luego desvió su atención a la enorme pila de documentos financieros. «Señor Sterling», dijo la jueza, con la voz peligrosamente baja, «he leído sus 200 páginas de información y las encuentro poco convincentes». Un murmullo de confusión recorrió la sala. La sonrisa confiada de Marcus Sterling vaciló. «Señoría, no estoy seguro de entender». «Oh, creo que sí», dijo la jueza Alarcón, inclinándose hacia adelante. «Me ha presentado una imagen muy cara, muy complicada y muy fraudulenta de Soler Capital». Ricardo Soler se sentó erguido. «Señoría, debo protestar». «Cállese, señor Soler», espetó la jueza, su voz crujiendo como un látigo. «No soy solo una jueza de familia, señores. Antes de ocupar este estrado, fui fiscal adjunta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, especializada en delitos de guante blanco. ¿Lo sabía, señor Sterling?» El rostro de Sterling había pasado de bronceado a ceniciento. «Yo no lo sabía, señoría». «No, no lo sabría. Usted solo vio un pequeño tribunal de familia de ámbito estatal. Pensó que podía arrojar 200 páginas de tonterías en mi escritorio, y yo estaría demasiado aburrida o demasiado estúpida para leerlas». Se equivocó. Levantó un único y delgado archivo de su escritorio. Era rojo, marcado con un sello federal. «Esto», dijo,
No es de su información. Esto es un informe sellado, entregado a mi despacho anoche por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMMV, y la Fiscalía Anticorrupción, que han estado llevando a cabo una investigación conjunta sobre Solar Capital durante 18 meses. Ricardo hizo un pequeño sonido ahogado. Usted afirma, continuó la jueza, sus ojos escaneando el archivo, que Solar Capital está apalancado con un patrimonio neto cercano a cero. Esto es parcialmente cierto. Vale cero. No porque esté apalancado, señor Solar, sino porque es una ficción. Es, de hecho, uno de los esquemas Ponzi más audaces que la CNMV ha visto desde Madoff. Un jadeo colectivo absorbió el aire de la sala. La mano de Erika voló a su boca. No ha tenido un solo trimestre positivo de ganancias reales en 6 años, leyó la jueza, con voz fría y metódica. Ha estado pagando a inversores antiguos con el dinero de inversores nuevos. Los yates, los jets privados, las galas benéficas. Todo era humo. Todo era robado. ¡Mentiras!, rugió Ricardo, poniéndose de pie de un salto. Esto es calumnia. No tiene pruebas. Siéntese, señor Soler, o le declararé en desacato, ordenó la jueza Alarcón. En cuanto a las pruebas, tengo muchas. La investigación federal ha sido bastante exhaustiva. Han tenido una fuente, una muy buena. Alguien de dentro, alimentándoles cada transacción, cada número de cuenta offshore, cada transferencia bancaria fraudulenta durante más de un año. Los ojos de Ricardo se movían salvajemente por la sala. Buscaba a un traidor. En la primera fila, Irene Vargas se había quedado completamente, perfectamente inmóvil. Su sonrisa de suficiencia había desaparecido, reemplazada por una máscara de terror rígido. La Fiscalía Anticorrupción ha estado rastreando su principal sociedad offshore, RS Capital Group, registrada en las Islas Caimán, continuó la jueza. La han estado monitoreando durante meses, esperando que usted moviera la mayor parte de sus activos líquidos. Y hace 2 días lo hizo. Transfirió 850 millones de euros, creyendo que lo estaba ocultando a este tribunal, a su esposa. La jueza Alarcón levantó la vista, su mirada láser enfocada en Ricardo. El gobierno español incautó esa cuenta esta mañana a las 9:01 am. Sus activos, Soler, están congelados. Todos ellos. La mansión de La Moraleja, que usted insensatamente colocó en el mismo fideicomiso corporativo, es ahora propiedad del gobierno español. A partir de este momento, usted es tan pobre como su esposa. Ricardo Soler tropezó, agarrándose a la mesa para apoyarse. Su rostro era de un grotesco tono gris. No. Ella. Se giró, sus ojos muy abiertos con una horrible comprensión, y miró directamente a Irene Vargas. Tú, susurró. Fuiste tú. El rostro de Irene estaba blanco. Ricardo, no sé de qué está hablando. Pero sí lo sabe, señorita Vargas, dijo la jueza Alarcón, su voz suavizándose en algo aún más aterrador. O quizás debería usar su verdadero nombre, el de Irene Volkova. Toda la sala se giró. Erika, conteniendo la respiración, miró fijamente a la mujer que le había arruinado la vida. Su nombre legal, dijo la jueza, es Irene Volkova. Si la sala había estado en silencio antes, ahora era una tumba. Irene Volkova, repitió la jueza, dejando que el nombre flotara en el aire. Hija de Alexei Volkov, el ex oligarca ruso.
Un hombre que, casualmente, fue el primer gran inversor de Ricardo Soler. El hombre al que usted, señor Soler, llevó a la bancarrota en 2008, apalancando toda su cartera contra activos fraudulentos. Lo arruinó. Él se quitó la vida 2 años después. La mente de Erika se tambaleó. Esto no era una historia de amor. Era un asesinato. Parece, señorita Volkova, continuó la jueza, que ha estado jugando un juego muy largo, muy peligroso. Se acercó al señor Soler con un nuevo nombre, una nueva identidad y un objetivo singular. Venganza. Se convirtió en su amante. Obtuvo su confianza absoluta y fue la informante confidencial de la CNMV todo el tiempo. Les proporcionó la información que necesitaban para destruir al hombre que destruyó a su padre. Irene Volkova, temblaba, sus ojos fijos en la jueza. No era una amante arrogante, era una mujer impulsada por una década de odio puro y condensado. Marcus Sterling parecía que iba a sentirse físicamente enfermo. Señoría, a la luz de esto, de todo esto, mi cliente, nosotros nos rendimos. Oh, estamos lejos de terminar, señor Sterling, dijo la jueza Alarcón. Verá, el informe federal menciona una complicación, un nuevo desarrollo. Volvió su mirada gélida hacia Irene. Parece, señorita Volkova, que se volvió codiciosa. La venganza no fue suficiente, ¿verdad? No solo quería verlo arruinado, quería sacar provecho de ello. Mientras alimentaba con información a la CNMV, también estaba usando su acceso íntimo a las cuentas del señor Soler para establecer una propia. Ricardo, que había estado mirando fijamente, ahora miraba a Irene con un nuevo y creciente horror. Una sociedad fantasma en Panamá, leyó la jueza. La Iniciativa Global Cuarto, adorable. Durante los últimos 6 meses, ha estado desviando fondos de sus cuentas fraudulentas a las suyas. No era solo una denunciante, señorita Volkova. Se convirtió en una co-conspiradora. Estaba planeando dejar que la policía lo arrestara y luego iba a desaparecer a un país sin extradición con los 92 millones de euros que había robado personalmente. Irene dejó escapar un sonido, un ruido agudo y ahogado. Desafortunadamente para usted, dijo la jueza Alarcón, los federales son muy minuciosos. Cuando congelaron sus cuentas, también congelaron las suyas, todos los 92 millones de euros. Usted, señorita Volkova, también está implicada en los mismos cargos de fraude electrónico y conspiración. No verá un euro de ese dinero. No se saldrá con la suya. Simplemente se jugó a sí misma. Ese fue el momento. La verdad. La verdad final, devastadora y absoluta. Golpeó a Irene Volkova. Su plan. Su década de venganza. La fortuna que había robado. Todo. Desaparecido. No era la vencedora. Era solo otra de las víctimas de Ricardo, y una criminal por derecho propio. No, susurró. No, él se lo merecía. Ese dinero era mío, era de mi padre. Se puso de pie, arañándose el pelo con las manos, su rostro contorsionado en una máscara de rabia pura y primal. No, no puede. Mío. Chilló, un sonido terrible y gutural, y sus ojos se pusieron en blanco. Irene Vargas Volkova, la mujer del traje de Chanel y el diamante canario, se desplomó. Cayó hacia adelante, golpeándose la cabeza contra la barandilla de la galería, con un golpe nauseabundo antes de desplomarse en el frío suelo de mármol, inconsciente. ¡Caos! ¡Ujier! ¡Asegúrenla!, gritó la jueza Alarcón. ¡Médicos a la sala!
Mientras dos ujieres se apresuraban hacia la sollozante y desplomada Irene, otros dos hombres, grandes, serios y con traje oscuro que habían estado de pie en la parte trasera de la sala, caminaron con calma y rapidez hacia la mesa del demandado. «Ricardo Soler», dijo uno de ellos, mostrando una placa. «Queda usted arrestado por fraude de valores, fraude electrónico y conspiración». Le pusieron los brazos a la espalda. El clic de las esposas fue el sonido más fuerte que Erika había oído nunca. Ricardo no se resistió. Era un hombre roto. El genio. El depredador. El rey. Todo se evaporó. Mientras lo llevaban ante Erika, sus ojos se encontraron. Estaban vacíos. Él había perdido. Ella no había ganado. Él había perdido. Marcus Sterling ya estaba empacando su maletín, tratando de distanciarse del radio de la explosión tóxica. La sala se fue vaciando lentamente. Los médicos sacaron a Irene en una camilla. Ricardo se había ido. La galería estaba vacía. Solo quedaban Erika, sus dos hijos, un aturdido Gabriel Cortés y la jueza Alarcón. Leo y Sofía, que habían quedado en silencio por los gritos, ahora lloraban suavemente. Erika simplemente los abrazó. Su cuerpo temblaba por la adrenalina. «Señor Cortés», dijo la jueza Alarcón, su voz de repente, sorprendentemente, suave. Gabriel se puso de pie, tembloroso. «Señoría, los bienes gananciales, como hemos establecido, son inexistentes. Son el producto de una empresa criminal masiva». El corazón de Erika se hundió. Después de todo eso, ¿seguía sin obtener nada? Sin embargo, continuó la jueza, he leído el historial financiero. Todo, desde el principio. Y hay un activo, una parte de dinero limpio en todo este desastre de una década. Los 2 millones de euros de capital inicial de la venta del fideicomiso familiar Jensen, que la señora Hayes regaló al señor Soler en 2010. Miró a Erika. Un regalo dado bajo lo que eran claramente pretensiones románticas fraudulentas. Un regalo que, de hecho, fue el único dinero legítimo sobre el que se construyó toda esta empresa. El resto fue humo y espejos. Pero esos primeros 2 millones, eso era real. «Señoría», dijo Gabriel, «ese dinero se perdió hace mucho tiempo». «No según la CNMV», dijo la jueza, una pequeña y rara sonrisa asomando en sus labios. «Lo rastrearon. Lo primero que hizo el señor Soler con ese dinero fue comprar 500,000 acciones de una pequeña startup tecnológica desconocida llamada Innovest. Lo compró como una broma bajo una sociedad holding separada y luego se olvidó de ello. Lo usó como garantía limpia. Esa empresa, a partir de esta mañana, es una de las firmas de procesamiento de datos más grandes del mundo. El tribunal determina», declaró la jueza Alarcón, «que esas acciones compradas con el dinero de la señora Hayes son propiedad de la señora Erika Hayes. El tribunal ordena la transferencia inmediata de toda esa participación a la señora Erika Hayes». Gabriel, confundido, miró a la jueza. «Señoría, ¿cuál es el valor de esa participación?» La jueza Alarcón se quitó las gafas. «Al cierre del mercado de ayer, señor Cortés, está valorada en 87 millones de euros». Gabriel Cortés se desplomó en su silla. Erika Hayes simplemente se sentó allí, abrazando a sus hijos. Había llegado al tribunal esa mañana, una esposa pobre, aterrorizada de perder a sus hijos, con la electricidad cortada. Se marchaba como una de las mujeres más ricas de la comunidad. Miró a la jueza Alarcón, quien simplemente asintió con la cabeza.
Señora Hayes, tiene a sus hijos. Tiene su vida de vuelta. No la desperdicie. Se levanta la sesión de este tribunal. Erika salió del juzgado, no por las puertas principales donde la prensa se estaba reuniendo como tiburones, sino por una salida lateral privada. Llevaba a Leo de la mano y a Sofía en brazos. El sol brillaba. Tomó una profunda y temblorosa respiración. Era la primera bocanada de aire limpio que había tomado en 10 años. Ya no era una esposa pobre. Era simplemente Erika. Y por primera vez, era libre. En el instante en que la puerta de la sala se cerró con un clic, las rodillas de Erika flaquearon. No era alivio. Todavía no. Era el peso repentino y aplastante de la adrenalina abandonando su cuerpo. La armadura invisible que había llevado durante 6 meses, desintegrándose de golpe. Si no hubiera estado aferrada a Sofía contra su pecho, se habría caído. Yo, balbuceó mirando a Gabriel. Gabriel Cortés mismo estaba pálido, con las manos apoyadas contra la pared como para sujetarse. La miró, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. 87 millones de euros, Erika. 87. Yo creo que necesito sentarme. No, espera. Necesito llamar a alguien. Necesito... ¿A quién llamo? ¿Un corredor? Un abogado. Soy abogado. Dios mío. Gabriel, dijo Erika, su voz un susurro débil. No tengo luz. Yo no puedo volver a casa. No tengo comida para los mellizos. La brutal y mundana realidad de su pobreza chocó de frente con el número abstracto y absurdo que la jueza acababa de citar. Gabriel la miró fijamente. La niebla del shock se disipó de sus ojos, reemplazada por una claridad repentina y feroz. Bien. Ok, primero lo primero. Sacó su teléfono, sus manos aún temblorosas. No vas a volver a ese apartamento. Nunca. Dame un minuto. Hizo una llamada, su voz baja y firme, hablando con el socio gerente de su pequeña firma. ¿Guillermo? Sí, soy Gabriel. Escucha, no vas a creer esto. No, solo... Escucha, necesito la tarjeta de crédito de la firma. La de límite alto. Sí, la de emergencias de clientes. Bueno, esta es la emergencia de cliente para acabar con todas las emergencias de clientes. Solo hazlo. Estoy reservando la suite presidencial en el Hotel Ritz. Sí, en Madrid. No, no es una broma. Te explicaré más tarde. Acabamos de ganar. No, quiero decir, ganamos. Colgó y miró a Erika. Un coche estará aquí en 5 minutos, uno privado. Vamos a sacarte a ti y a los mellizos de aquí antes de que la prensa se dé cuenta de lo que acaba de pasar y quién eres. El viaje a Madrid fue un borrón silencioso y surrealista. Erika se sentó en la parte trasera de un Cadillac Escalade negro. Los mellizos sujetos en flamantes asientos de coche de alta gama que el conductor había sacado del maletero. Leo y Sofía, agotados por el llanto y la tensión, se habían quedado dormidos, sus rostros angelicales finalmente en paz. Erika simplemente miró por la ventana, viendo cómo el paisaje deteriorado de Carabanchel se desvanecía en la belleza otoñal y cuidada del barrio de Salamanca. Menos de 24 horas antes, era una paria en esta ciudad. Ahora regresaba, no como una esposa pobre, sino como algo completamente diferente. No sabía qué. El Hotel Ritz era todo vistas al mar y lujo silencioso. El personal, por insistencia de Gabriel, fue discreto.
Fueron conducidos por una entrada privada a una suite que era más grande que todo su edificio de apartamentos. Tenía 3 dormitorios, un salón con chimenea y una cocina abastecida, según la frenética llamada de Gabriel, con leche, fruta fresca, nuggets de pollo y 3 tipos diferentes de macarrones con queso. Mientras los mellizos dormían en una lujosa cama king size, Erika se dio su primera ducha en días, una de verdad, con buena presión de agua y jabón de olor caro. Se frotó la piel hasta que estuvo en carne viva, tratando de lavarse la mugre del apartamento, del juzgado, la humillación, los últimos 10 años. Cuando salió envuelta en una gruesa bata de hotel, Gabriel estaba en el balcón, hablando por teléfono. Hablaba con un hombre de una firma de gestión financiera de primer nivel. Sí, los activos están limpios. El fallo de la jueza Alarcón fue inquebrantable. La participación está completamente separada del patrimonio de Soler. Necesita protección de activos inmediata y absoluta, y discreción. Esa es nuestra prioridad número 1. Colgó y se volvió hacia ella. Se están moviendo rápido. La transferencia se completará por la mañana. Estás a salvo, Erika. Se acabó. Erika caminó hacia la ventana de suelo a techo y miró el puerto. El shock finalmente estaba disminuyendo, y en su lugar, una emoción única y aguda le subió por la garganta a Era. Iba a dejarme sin nada, susurró, su reflejo mirándola fijamente. Iba a dejar que sus hijos murieran de hambre, solo para ganar, solo para aniquilarme. Sí, dijo Gabriel, de pie a su lado. Lo iba a hacer. Y ella, Irene. Las manos de Erika se apretaron. Todo, una mentira. Oh, un juego. Ella nunca lo amó. Él nunca la amó. Eran solo 2 monstruos, tratando de destruirse mutuamente. Y nosotros éramos solo daño colateral. Ya no. Las noticias estaban en la gran televisión de la suite. El sonido estaba apagado, pero las imágenes eran explosivas. Una pantalla dividida mostraba a Ricardo Soler, su rostro gris y flácido, siendo forzado a subir a la parte trasera de un sedán federal negro. Junto a él, Irene Volkova, atada a una camilla, su rostro contorsionado en una máscara de rabia, siendo cargada en una ambulancia, con un oficial de la Guardia Civil a su lado. El titular era impactante. Niño de oro. Una jaula dorada. Rey de fondos de inversión arrestado en un esquema Ponzi masivo. Esposa recibe 87 millones de euros. Esposa, dijo Erika, probando la palabra. Sabía a ceniza. Ya no soy su esposa. Se alejó de la ventana, lejos de las noticias. Entró en el dormitorio donde dormían sus hijos. Se acostó entre ellos, acercando sus pequeños y cálidos cuerpos. Inhaló el olor de su cabello, una mezcla de champú de bebé y el sudor del día. Estaban a salvo. Lo había logrado. Los 87 millones de euros eran un número. Era seguridad. Era poder. Pero esta era la victoria. La respiración constante y pacífica de sus hijos en una habitación segura y cálida. Erika Hayes cerró los ojos. No lloró. Simplemente durmió. Por primera vez en un año, durmió un sueño profundo, sin sueños y profundo, mientras el imperio que su marido había construido sobre mentiras ardía hasta los cimientos a solo unos kilómetros de distancia. 2 años más tarde, el nombre Soler era sinónimo de fraude, una historia de advertencia susurrada en los corredores de fondos de inversión de la Gran Vía
y los clubes exclusivos de La Moraleja. El juicio de Ricardo Soler había sido rápido. Enfrentado a montañas de pruebas y al testimonio condenatorio de su propia amante, quien se había vuelto completamente contra él en un intento desesperado y fallido por una sentencia más leve, fue condenado por todos los cargos. La jueza, citando el nivel sin precedentes de arrogancia y crueldad en sus tratos financieros y personales, lo había sentenciado a 35 años en una prisión federal de seguridad media. Tendría 75 años antes de ser elegible para la libertad condicional. El destino de Irene Volkova fue igualmente sombrío. Su apuesta había fracasado espectacularmente. Aunque le dieron 10 años por su cooperación, también fue blanco de una docena de demandas civiles de los inversores a los que ella y Ricardo habían estafado. Quedaría sin un céntimo y deportada de regreso a un país que ya no la consideraba ciudadana al ser liberada. Su venganza la había consumido, pero Erica Hayes había desaparecido. Había recuperado legalmente su apellido de soltera, Erica Jensen, y había desaparecido del ojo público tan rápido como había entrado en él. No había regresado a La Moraleja. No había comprado un ático en Barcelona ni una villa en Sevilla. En una mañana fresca y soleada en Granada, Erica acompañó a sus mellizos de 5 años, Leo y Sofía, a su primer día de jardín de infancia. Llevaba vaqueros, una camisa de cuadros gastada y botas de montaña. Su cabello era más corto ahora, y su rostro, libre del estrés que la había envejecido, se veía vibrante y joven. Los llevaba de la mano, uno a cada lado, mientras charlaban emocionados sobre su nueva maestra y el hámster de la clase. «De acuerdo, mis amores», dijo, arrodillándose para abrazarlos en la puerta de la escuela. «Sean amables, sean valientes y escuchen a su maestra. Estaré aquí a las 3 en punto. No me voy a ninguna parte». Los besó a ambos y los vio correr, 2 chispas brillantes de alegría, hacia el edificio escolar. Se quedó hasta que desaparecieron. Su mansión era una casa de campo restaurada en 20 hectáreas de terreno boscoso, con vistas a Sierra Nevada. Era cómoda, cálida y estaba llena de libros, arte y el hermoso desorden de la vida de los niños. Pero la casa no era el trabajo de su vida. Erica condujo su modesto Subaru hasta un edificio limpio y moderno de cristal y madera en el centro. El cartel en la fachada decía «Fundación Legal Jensen Hayes». De hecho, había hecho 2 cosas con sus 87 millones de euros. La primera fue colocar la mayor parte en un fideicomiso profundamente conservador y blindado para sus hijos. La segunda fue usar el resto para construir esto. La fundación tenía una misión singular y doble: proporcionar servicios legales y de contabilidad forense pro bono de élite a víctimas de abuso financiero doméstico y financiar becas para mujeres, particularmente madres solteras, que deseaban ingresar a los campos legal y financiero. Entró en su oficina. Era sencilla, con una gran ventana y un escritorio cubierto de expedientes. Gabriel Cortés, con un traje impecable que le quedaba bien, asomó la cabeza. «Buenos días, Erica», dijo. Ya no era el abogado desaliñado y con olor a ajo de Carabanchel. Erica lo había nombrado consejero principal de la fundación y había demostrado ser un litigante brillante y tenaz cuando se le proporcionaban los recursos. «Buenos días, Gabriel. ¿Cómo va el caso de la señora Molina?» «Acabamos de presentar la orden judicial», dijo, con una sonrisa sombría. Su marido, otro tipo amo del universo, intentó el mismo juego de las sociedades fantasma
en las Islas Caimán, que Ricardo. No se dio cuenta de que habíamos contratado al mismo contable forense que usó la CNMV. Congelaremos sus activos antes del mediodía. Ella está a salvo. Sus hijos están a salvo. Bien, dijo Erika, una profunda satisfacción apoderándose de ella. ¿Qué sigue? La primera promoción de nuestro programa de becas en la Universidad de Granada es el próximo mes. Te piden que seas la oradora principal. Erika pensó por un momento. Odiaba hablar en público. Odiaba ser el centro de atención. Pero sabía lo que esas mujeres necesitaban escuchar. De acuerdo, lo haré. Estás muy lejos de aquella sala de tribunal, Erika, dijo Gabriel en voz baja. Ambos lo estamos, respondió ella, mirando una foto enmarcada en su escritorio. No era de sus hijos. Era una copia de la servilleta de cóctel laminada de 2010, la que decía: a mi compañera de fechorías, mi futuro. Era un recordatorio de que lo que comenzó como una mentira, lo que estaba destinado a ser un instrumento de su destrucción, al final, había sido la clave de su liberación. Ricardo tenía razón. Era su socia en el crimen. Solo que ella fue la que escapó, la que vivió para contarlo. Y ahora se aseguraba de no ser la última. Se volvió hacia su computadora, el zumbido silencioso de la oficina, un contrapunto pacífico al caos de su antigua vida. No era una esposa pobre, no era una víctima, ni siquiera era una heredera. Era Erika, y apenas estaba empezando. ¡Qué historia tan impactante! ¿Verdad? Es un recordatorio poderoso de que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra el camino a la luz. Erika entró en aquella sala de los juzgados de Plaza Castilla sin nada más que sus hijos y su dignidad, mientras Ricardo e Irene se sentaban en un trono de mentiras. Pero al final, la base misma de su poder, su engaño y su avaricia, fue lo que provocó su espectacular colapso. La historia de Erika nos muestra que la verdadera riqueza no está en cuentas offshore o anillos de diamantes. Está en la resiliencia, la integridad y el amor inquebrantable por tu familia. Ella no solo ganó su caso, reclamó toda su vida, una vida que le fue robada, y una que ahora puede construir en sus propios términos. ¿Qué opinas de la decisión final de la jueza Carmen Alarcón? ¿Fue justicia o fue un milagro? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Si esta historia te conmovió, por favor, muestra tu apoyo dándole un me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar una historia de justicia. Y por supuesto, si quieres escuchar más dramas increíbles de la vida real como este, asegúrate de hacer clic en suscribirte y activar todas las notificaciones. No querrás perderte lo que tenemos preparado para ti. Gracias por escucharnos. Aquí tienes la historia en español. He mantenido la longitud, la trama y el tono, incorporando los nombres y lugares españoles, además de los elementos de interacción y CTAs. Espero que te guste mucho esta adaptación.